Hola, ¿cómo están? Soy Nicolás Bernardo, profesor de las comisiones 2 y 3 de prácticos, y hoy estoy acá metiéndome en el teórico de Pablo para esta clase 7 en la que vamos a trabajar el texto de Jean-Marie Brom, 20 tesis sobre el deporte. La idea en esta clase es que podamos aproximarnos, digamos, ¿no? a ciertos aspectos centrales de la teoría marxista, digamos, ¿no? Como para tener una plataforma desde la cual poder interpretar el texto de Brom, ¿no? Estas 20 tesis sobre el deporte. Una primera cuestión que hay que tener en cuenta en este sentido es volver sobre el texto de Pablo Alabarces de los prácticos y pensar cómo la teoría marxista fue central, digamos, ¿no? en el desarrollo de los estudios sociales sobre el deporte, ¿no? Esta perspectiva crítica de la que hablaba Alabarces, ¿no? Fue una de las que, si bien en algún momento obturó el desarrollo de un campo de estudio, pero también una vez que se constituye el campo de estudios es central, digamos, ¿no? En todas las ciencias sociales, o en el campo de las ciencias sociales, aún pensando otros objetos más allá del deporte, el desarrollo del marxismo fue central, digamos, ¿no? Precisamente por esta cuestión, ¿no? Porque se desarrolla como el principal lugar desde el cual se va a hacer una crítica social, digamos, ¿no? una crítica de la sociedad capitalista, ¿no? Entonces, al estructurarse de esa manera, es un lugar desde el cual se ha producido mucha reflexión, tanto en el campo de la sociología, como en la antropología, como en la historia, en la comunicación, digamos, ¿no? También es estructurante del campo la mirada del marxismo. Entonces, ¿cuál es el objetivo, digamos, de esta clase? Es pensar, digamos, algunas categorías, o cuáles son las categorías a partir de las cuales el marxismo va a interpretar lo social y, para nuestro caso particular, desde qué categorías va a pensar el deporte, ¿no? Entonces ahí hay algunas que ustedes ya tienen en el glosario, como por ejemplo clase, pero también va a pensar en términos de burguesía, proletariado, mercancía, explotación, que son categorías que son propias del pensamiento marxista, digamos, ¿no? Esas categorías no aparecen si nos posicionamos desde otros lugares que han pensado lo social, ¿no? Por ejemplo, en la teoría, en el desarrollo teórico del funcionalismo, por ejemplo, no aparece esta idea de la explotación, ¿no? Y básicamente, ¿por qué? Porque el marxismo va a pensar la sociedad en términos de clase, ¿no? Lo que va a plantear el marxismo es que la sociedad está dividida básicamente en dos clases, la burguesía y el proletariado, ¿no? Y esa relación entre burguesía y proletariado es una relación de conflicto, digamos, no es una relación armónica, es una relación antagónica, ¿no? Hay un antagonismo entre esas dos clases. ¿Y en qué consiste ese antagonismo? En la propiedad de los medios de producción, ¿no? Lo que va a plantear el marxismo es que hay una clase, que es la burguesía, que es la que tiene el capital, digamos, ¿no? Los medios de producción. Y el proletariado son los que están desposeídos de los medios de producción y por lo tanto tienen que vender su tiempo de trabajo para garantizar su subsistencia, digamos, ¿no? Esto en términos burdos, digamos, ¿no? Por supuesto, digamos, Marx produjo su teoría hacia mediados del siglo XIX y después hubo muchísimas reinterpretaciones, digamos, y lecturas sobre eso y desarrollo, y un desarrollo conceptual muchísimo más amplio que nosotros hoy estamos resumiendo al máximo para poder extraer aquello que nos sirva solamente para poder pensar lo que a nosotros nos interesa, digamos, ¿no? Estamos haciendo una generalización, digamos, ¿no? Entonces, este es un
un segundo, o no me acuerdo ya por qué número voy, pero otro de los aspectos importantes, ¿no? Pensar cómo el marxismo piensa lo social. Entonces va a pensar esto, la sociedad dividida en clases, y que esa relación entre las clases es antagónica, y que la diferencia entre esas clases tiene que ver con la posesión o desposesión del capital. Y esto es importante, digamos, porque ¿qué va a decir Marx al respecto, digamos, y toda la teoría marxista? Va a adoptar precisamente un posicionamiento crítico respecto de la sociedad capitalista, ¿no? ¿Crítico en qué sentido? En el sentido de esto, de evidenciar que hay una sociedad una sociedad capitalista que es injusta, y que por lo tanto hay que producir conocimiento para transformarla, ¿no? Eso Marx lo plantea en un momento con esos términos. Dice, bueno, ¿por qué hay que hacer filosofía? Bueno, hay que hacer filosofía para transformar la sociedad, digamos, ¿no? De ahí esta idea de una perspectiva crítica respecto de lo social. Entonces, si lo que plantea el marxismo es que la sociedad capitalista es una sociedad de clases en la cual hay unos explotadores y otros explotados, lo que va a plantear Marx, sobre todo en el Manifiesto Comunista, por ejemplo, lo que va a decir es, bueno, ¿cuál es la sociedad ideal? Es la sociedad sin clases. Digamos, la sociedad más justa es una sociedad sin clases. Entonces, el relato de la historia del marxismo es este relato teleológico, tal vez lo encuentren así en algún lugar. Lo que va a plantear es que, de manera muy similar al relato bíblico, digamos, seguramente ustedes han, tal vez o hicieron catequesis o fueron a colegios católicos o demás, o conocen el relato bíblico que plantea. Nosotros plantea esta idea del paraíso, ¿no? Luego el pecado original, la vida tal como la conocemos, el purgatorio y nuevamente el paraíso, digamos, ¿no? Esto muy brutalmente, digamos, ¿no? Bueno, el relato del marxismo es similar, digamos. Lo que plantea es que la humanidad en un momento vivió esa cuestión paradisíaca de una sociedad sin clases. El pecado original, o el equivalente a ese pecado original, es la propiedad privada. En un momento hay uno que empiezan a acumular capital, digamos, o acumular bienes, acumular riqueza, lo cual implica una apropiación, digamos. Entonces ahí se origina esta sociedad sin clases, en la que hay unos que tienen y otros que están desposeídos de eso, y lo que plantea es que en un momento se va a dar cuando el proletariado tome conciencia de esa situación de explotación y se organice, va a ser una dictadura del proletariado, y luego de un proceso, luego de esa dictadura del proletariado, se va a dar nuevamente el paraíso, que es una sociedad sin clases, digamos, no una sociedad sin explotadores ni explotados. Cuarto o quinto elemento, ya me perdí, creo que en el primero, a tener en cuenta es la cuestión de las mercancías. Digamos, ¿no? Para el marxismo, la sociedad capitalista vuelve todo una mercancía, ¿no? El hombre se vuelve una cosa, digamos, ¿no? Por eso esta idea de la reificación, digamos, ¿no? Entonces el hombre se vuelve un objeto de consumo. En el capitalismo todo es un objeto de consumo. Entonces, por ejemplo, digo, una placa de titanio para hacerse para una cirugía es un objeto de consumo, una mercancía, de la misma manera que un perfume, o de la misma manera que el fútbol, digamos, ¿sí? De la misma manera que un espectador que se le vende al cual se vende su atención, digamos, a las empresas publicitarias, digamos, ¿no? Eso es lo que plantea el pensamiento marxista, y eso se funda, digamos, en esta idea de que todos los bienes, todas las mercancías,
tienen un valor de uso y un valor de cambio. Esta es una cuestión importante a tener en cuenta para cuando lean el texto. ¿Por qué? Porque dice, bueno, el valor de uso tiene que ver con la utilidad que tiene el objeto, digamos, ¿no? Una computadora tiene un alto valor de uso, digamos, ¿no? Y a la vez un alto valor de cambio. Pero hay otros bienes, por ejemplo los bienes suntuarios, dice, ¿no? Por ejemplo los adornos, digamos, pueden tener un alto valor de cambio y un bajo valor de uso, digamos, ¿no? Porque en términos de utilidad no sirven para más que para decorar, digamos. Pero dejemos de lado el valor de uso. Lo que va a plantear respecto al valor de cambio Marx es que ese valor de cambio, dice Marx, está compuesto por un lado por el costo de producción de esa mercancía, que es el tiempo socialmente necesario para mantener la mano de obra trabajando, digamos, ¿no? Es el tiempo que es el salario que se traduce en un salario para el obrero, digamos, ¿no? Para el trabajador, para el proletario. Pero lo que plantea Marx es que ese proletario invirtió más tiempo en la producción de ese bien material, ¿no? que es mayor a lo que se le retribuye a través del salario, ¿no? Entonces esa diferencia es lo que se llama plusvalor, digamos, ¿no? Es un plus de valor que le otorga el trabajador a esa mercancía, ¿no? Que le aporta el proletario a esa mercancía. Y lo que va a decir Marx es que ese plusvalor es apropiado por los dueños del capital, digamos, por los dueños de los bienes de producción, por la burguesía, y utilizado, apropiado, acumulado o reinvertido, ¿no? Entonces ahí lo que hay es en esa relación de explotación entre burguesía y entre capital y trabajo, digamos, lo que hay es una apropiación de una parte de su tiempo, digamos, ¿no? Lo que se apropia de ese plusvalor. Y entonces lo que va a plantear el marxismo es que esto que les decía recién, ¿no? En la sociedad capitalista todo se vuelve mercancía, digamos, ¿no? Y el dinero es una representación de las mercancías. Entonces eso es un aspecto importante a tener en cuenta a la hora de mirar el texto de Brom, digamos, esta idea de que incluso, fíjense que él va a decir, incluso los deportistas se vuelven una mercancía, los espectadores son una mercancía, en el sentido de que se vende su atención a las empresas para que hagan su publicidad. Incluso lo que va a plantear Brom va a decir, bueno, los deportistas son proletarios, digamos, no están siendo explotados, no están en el marco de una relación de explotación. Igual esto ahora lo vamos a comentar. Y bueno, una cuestión que es importante ver y que de alguna manera ya mencionamos en algún momento, es las interpretaciones que ha habido de la teoría marxista, las lecturas, ¿no?, sobre eso. Una que es muy importante es la lectura del marxismo o la perspectiva marxista que constituye la llamada Escuela de Frankfurt. Ustedes fíjense en el glosario, tienen la entrada de industria cultural, digamos, ¿no? Un poco ahí está explicado, ¿no? Pero precisamente lo que quería demostrar la Escuela de Frankfurt, la Escuela de Frankfurt son una serie de investigadores, en su mayoría filósofos, pero también había psicólogos, también había economistas, que en la década del 20, del siglo XX, lo que querían demostrar, a partir de ese momento, pero sobre todo una vez inaugurado el nazismo y después de la Segunda Guerra Mundial, lo que se proponían era, en el marco del Instituto de Investigaciones Sociales de Frankfurt, algunos eran miembros del instituto y otros no, pero estaban pensando alrededor de ese instituto, lo que se proponían pensar era desde distintas disciplinas de las ciencias sociales o de las humanidades, por qué
en un momento en el cual estaba todo dado para que se dé la revolución proletaria, los trabajadores terminaron adaptándose al capitalismo y a la peor versión de los regímenes totalitarios, que fue el nazismo, ¿no? Dice, bueno, ¿cómo puede ser que los trabajadores hayan aceptado esto? Entonces, bueno, tratan de dar una serie de explicaciones. Erich Fromm, tal vez lo conozcan, digamos, porque hay libros de él de la psicología muy conocidos, de Frederick Pollock, ¿no? Walter Benjamin, etcétera, etcétera, van a dar explicaciones de distintos lugares. Pero hay una que es más conocida en el campo de la comunicación y de las ciencias sociales en América Latina, que es la interpretación que van a hacer Adorno y Horkheimer en Dialéctica del Iluminismo, ¿no? Nosotros particularmente conocemos el capítulo que se llama La industria cultural. Y ahí lo que van a plantear es esto que ustedes tienen en el glosario, que es que la industria cultural es uno de los mecanismos a partir de los cuales se integra al proletariado al sistema capitalista, ¿no? Y particularmente la industria cultural lo que hace es hacer idiotizar a las masas, digamos, ¿no? Hacerlos estupidizarlos, idiotizarlos. Esto que aparece, que ustedes lo han usado bastante en su trabajo práctico, esta idea de alienarlos, digamos, ¿no? Esta idea de la alienación tiene que ver con que no se den cuenta, o sea, que estén hablados por otro, digamos, ¿no? Que no tengan conciencia de la situación de explotación en la cual viven, ¿no? Y la idea esta del opio de los pueblos, que va a utilizar Brom también, y que ya habíamos visto en el texto de Alabarces, tenía que ver precisamente con esto, ¿no? Con los mecanismos de la industria cultural, con la industria del entretenimiento, podríamos decir, incluir el deporte dentro de la industria cultural, que tiene que ver con esto, ¿no? Con hacer que las masas no tengan conciencia de esta relación de explotación en la cual viven, digamos, ¿no? En esta relación de dominación, ¿no? No solamente se da en el campo de las relaciones de producción, digamos, ¿no? Esta relación, esta explotación del capital sobre el trabajo, sino que esta dominación se traduce también en el campo de la cultura, ¿no? Entonces, y se legitima en ese campo de la cultura. Por eso es importante esta idea de la industria cultural. Y otra interpretación que también va a aparecer sobre todo en el texto de Brom es la de el estructuralismo francés. Digamos, tal vez en algún momento escucharon hablar de Althusser, ¿no? Althusser va a plantear esta idea de los aparatos ideológicos del Estado, ¿no? Esto ya estamos ubicados en la década del 60, del 70. En el texto de Alabarces también aparece mencionado, ¿no? Entonces, a grosso modo, digamos, estamos haciendo ya como les digo, estamos haciendo un resumen muy a grosso modo. Pero Althusser, ¿qué plantea? Lo que va a decir es, bueno, la sociedad capitalista tiene una serie de mecanismos para sostener el sistema, digamos, ¿no? Entonces él ahí va a plantear esta idea de por un lado están los aparatos represivos del Estado, y cuando él habla de Estado contempla, digamos, a la institucionalidad estatal, digamos, ¿no? A los poderes del Estado, pero está pensando más allá de eso. Él dice, bueno, el Estado capitalista, ¿no? El sistema capitalista, ¿no? El estado de cosas del capitalismo, ¿no? Dice, bueno, tiene para sostenerse, ¿no? Tiene una serie de mecanismos que son mecanismos represivos, bueno, el sistema judicial, el sistema policial, el sistema carcelario, el sistema de salud mental, ¿no? Los loqueros, ¿no? Esos son todos aparatos represivos del Estado, ¿no? Cuando el orden cuando parece que se está por romper el orden, el sistema capitalista tiene esta serie de mecanismos represivos para volver al orden, digamos, ¿no? Para mantener el orden, el estado de las cosas. Y por otro lado, dice, bueno, se puede sostener a través de los aparatos
y lo que él llama aparatos ideológicos del Estado, ¿no? Y ahí entonces aparecen la escuela, la iglesia, los medios de comunicación, y ahí incluso podríamos pensar la industria del entretenimiento, dentro de la industria del entretenimiento el deporte, digamos, ¿no? Entonces el deporte aparece nuevamente desde el pensamiento marxista como esto, como una herramienta para el sostenimiento del sistema, ¿no? Y ya que hablamos del Estado, fíjense que también va a aparecer en el texto de Brom cuál es la perspectiva del marxismo respecto del Estado. Esto ya estamos como en el punto 6 o 7. ¿Qué va a plantear respecto de eso? Bueno, lo que va a decir es que el Estado es el instrumento jurídico para legalizar esa situación de explotación que les mencionaba al principio, digamos, ¿no? Lo que el Estado, las instituciones del Estado, lo que hacen es, el aparato jurídico sobre todo, lo que hace es legalizar las relaciones de explotación, digamos. Por eso es que el marxismo, como les decía anteriormente, lo que plantea es que hay que abolir el Estado, porque el Estado es un instrumento de la burguesía para legitimar, para legalizar las relaciones de explotación, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? Abolir el Estado. Bueno, con esto más o menos tenemos un panorama de lo que es el pensamiento marxista, digamos. Jean-Marie Brom, que es el autor del texto que tienen ustedes para leer, ténganlo en cuenta, hay muchísimas variantes dentro del marxismo, pero en líneas generales esto es como la base que sostiene la teoría, digamos, ¿no? Entonces va a pensar desde estos conceptos, desde estas categorías, el deporte, y por eso va a plantear lo que plantea. Entonces, fíjense que una primera cuestión que hace Brom es ubicar el origen del deporte en la sociedad moderna capitalista, ¿no? Ese es un primer punto a tener en cuenta. Y fíjense que una de las primeras cuestiones que menciona es que el deporte es una práctica de clase, que para la burguesía aparece como una práctica de ocio, y para el proletariado es un modo de recreación, digamos, ¿no? De recuperación para afrontar una nueva jornada laboral, digamos, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en relación a lo que decíamos recién del Estado y de la necesidad de abolición del Estado, lo que plantea en la tesis número 5. ¿No? Vayan al texto, revísenlo y fíjense qué es lo que dice en relación a lo que estábamos hablando recién. Otro elemento que tienen que prestarle atención es en la segunda parte, en la primera tesis de la segunda parte, cómo plantea esta idea de que el deporte es una práctica que reproduce la ideología capitalista, ¿no? Esta idea de que reproduce un sistema competitivo en relaciones de desigualdad, un sistema de explotación sexual, un sistema de explotación sobre la naturaleza, un sistema comercial en el que todo se vuelve mercancía, ¿no? Fíjense, esto está en la primera tesis de la segunda parte. Otro aspecto que va a plantear también en esa segunda parte es esta idea de que suprime la conflictividad el deporte. Acuérdense que lo que hablábamos hace un ratito de que el marxismo piensa la sociedad como una sociedad en conflicto, ¿no? Entonces lo que va a plantear es que el deporte contribuye, en lugar de profundizar o visibilizar ese conflicto, lo que contribuye es o tiende al orden, digamos, ¿no? Y esta idea de que es una competencia entre iguales, ¿no? Lo que hace es como plantear cierta idea de igualdad y de no conflictividad social. Más adelante también fíjense esto que plantea de el opio de los pueblos. ¿No? Creo que es la tesis 7 de la segunda parte, plantea esta idea, ¿no? Como el deporte es una herramienta para la distracción de las masas, ¿no? Para que las masas no logren darse cuenta de la situación de dominación en la cual viven, digamos, ¿no? Y luego también es interesante lo que plantea hacia el final respecto de
la desigualdad en términos de género. Lo que va a plantear Brom ahí, ¿no?, es esta idea de que el deporte sexualiza las prácticas e invisibiliza otras sexualidades. No es necesario que ustedes recuerden las 20 tesis exactamente que dicen cada una de las 20 tesis, sino más bien que puedan precisamente hacer esto, digamos, ¿no?, ver cuáles son, desde qué perspectiva está pensando el deporte, con qué categorías de análisis lo está haciendo, con qué conceptos está pensando el deporte y qué posicionamiento toma respecto de eso. Por supuesto que hay toda una biblioteca discutiendo los planteos del marxismo en términos de teoría social y particularmente respecto del deporte, digamos, ¿no? Pero al ser un posicionamiento tan importante, digamos, en el desarrollo de las ciencias sociales en general y en los estudios sociales del deporte, es importante, conocer de qué están hablando, digamos, ¿no?, o desde qué perspectiva están pensando el deporte y cuáles son las afirmaciones que hacen desde ese lugar. Bueno, no quiero que este video se me haga demasiado largo, así que lo dejamos por acá. Cualquier duda que tengan respecto de la bibliografía, si creen que es una duda general, la pueden plantear en el grupo de Facebook, y si son dudas más particulares, las envían a la cuenta de mail del teórico. Y bueno, tratemos de estar en contacto permanente, y bueno, a medida que vayan surgiendo inquietudes, las van comentando. Bueno, me despido. Chau. That is Karl Marx. Karl Marx is warming up. It looks as though there's going to be a substitution on the German side. Obviously, manager Martin Luther has decided on all-out attackers. Indeed, he must, with only 2 minutes of the match to go. But the big question is, who is he going to replace? Who's going to come off? It could be Jaspers, Hegel, or Schopenhauer. But it's Wittgenstein who saw his auntie only last week. And here's Marx. Let's see if he can put some life into this German attack. Evidently not. What a shame.